Buenas, saludos. Mi nombre es Jefferson Restrepo y yo le voy a dar una breve explicación sobre la práctica número 2, divisores de voltaje, leyes de Kirchhoff en corriente directa y comportamiento de algunos elementos. Primeramente debemos tener algunos conocimientos básicos como por ejemplo el funcionamiento de un batímetro. El batímetro es un instrumento electrodinámico para medir potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. El dispositivo se conforma por un par de bobinas fijas llamadas bobinas de corriente o amperimétrica y una bobina móvil llamada bobina de potencial o voltimétrica. También debemos conocer principalmente las leyes de Kirchhoff. La primera ley nos dice que la corriente de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es cero. La segunda ley de Kirchhoff o ley de voltaje establece que la sumatoria de las elevaciones y caídas de voltaje alrededor de un lazo cerrado es igual a cero. También tenemos en cuenta que es un divisor de voltaje. En un circuito en serie el voltaje total o el que suministra la fuente se divide entre los voltajes de cada divisor. En otras palabras, la sumatoria de caídas de voltaje en los resistores en serie es igual al voltaje total. En un circuito paralelo se divide entre las corrientes que pasan por cada resistor. En otras palabras, la sumatoria de las corrientes que circulan en cada resistor en paralelo es igual a la corriente total, siendo los divisores de corriente una aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Ya esto evaluamos los objetivos, los datos calculados teóricamente y los hallados en la simulación. Aquí tenemos el primer montaje. En este montaje, en el montaje número 1, al simular los valores, primeramente calculamos la resistencia total, que es sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, que nos va a dar un total de 240. Calculando la intensidad, calculamos la intensidad de la fuente entre la resistencia total, que eso nos da 0.5 amperios o 500 miliamperios. ¿Sí? Teniendo los valores calculados teóricos, nos vamos a la primera figura, la figura 1, donde aquí tenemos la simulación, donde el valor de la intensidad nos da 500.009 miliamperios, que es decir, 0.5 amperios. Esto nos hace coincidir los valores directamente con los teóricos. Al igual que utilizando los batímetros y los multímetros, los voltajes en cada punto nos va a dar idéntico a los calculados teóricamente. Hubo muy poca variación, es decir, de 0.02. Comparando las potencias de los voltajes, las potencias da prácticamente los mismos valores, solo que la potencia total cambia solo por unas milésimas, 0.01. En el segundo sistema, con resistores, para determinar la potencia, los valores nos dan muy similares a los calculados teóricamente, muy similares. En el montaje número 3 se simula un circuito resistivo en serie en paralelo, como lo muestra la siguiente figura. En este circuito vamos a hallar los parámetros para medición y corriente de voltaje, medición de corriente y voltaje en los elementos presentes. Aquí como se puede observar en esta tabla, los valores simulados y los valores teóricos son de manera muy similar, variando solamente muy poco. Aquí como lo pueden ver en el montaje, el voltaje se pudo observar que el voltaje de la corriente de la fuente 1.33 amperios, la potencia de la resistencia 1 120 watts, el voltaje de la resistencia 2 40 voltios y asimismo la potencia total absorbida que fueron 159,99. Cuarto montaje se simuló un circuito en RL para cual medir las mediciones, obtener las mediciones de voltaje y corriente en los elementos, ¿sí? Al igual que en los anteriores, los teóricos y los simulados son de valores muy parecidos. Asimismo, en el montaje número 5 y número 6, donde el montaje número 5 nos habla de un circuito en RC para asimismo medir el voltaje y la intensidad de los elementos. Y en el 6, donde
Es un circuito que se simuló en RLC para medir la potencia y corriente de las resistencias, obteniendo así también la medición de los elementos presentes en este montaje. Muchas gracias.